Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Así es, gente, y es que pasó algo que nadie esperaba, y específicamente estamos hablando de que Ricardo Gareca reaccionó al nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol, Meneses, que ya se había pronunciado acerca de que quería conversar con los nuevos entrenadores de la selección peruana de fútbol, es decir, todos los entrenadores que han pasado en la historia, algo que prácticamente Perú todavía no había tenido un tema parecido. ¿Y por qué menciono esto? Porque recientemente se habló de que había una mala espina de Ricardo Gareca prácticamente con este nuevo entrenador, pero en realidad no fue así. Ricardo Gareca ha querido llegar realmente a querer tener una muy buena relación con el que viene a ser el nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol. De hecho, a continuación te dejaré un video para que puedas ver lo que dice Ricardo Gareca. Pensamos nosotros en nosotros mismos, porque si no nos empiezan a gobernar y nos empiezan a direccionar hacia dónde quieren que vaya la gente, no yo, sino la gente nos empieza a direccionar. Entonces, los peruanos no corren, mentira, los peruanos corren, como teníamos chequeada la Liga Argentina, entonces teníamos chequeada la Liga Argentina, teníamos chequeada la Liga Brasilera, porque había estado en Palmeiras. Entonces, teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas, de las mejores del mundo. Entonces, nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas. De las mejores ligas. Entonces, estas cosas que tienen que ver con información, con planificación, para nosotros fue fundamental, cargarnos de datos. Como lo puedes ver, Ricardo Gareca habla acerca del entrenador, que realmente él no estaría descontento de poder hablar y conversar un poco acerca de la selección peruana de fútbol. De hecho, no tiene la mínima intención de rechazar esta propuesta por el mismo hecho de que es un entrenador que quiere mucho a Perú. Y a ver, muchos criticaron de que quizá lo va a aconsejar a mal para que obviamente se quede sin trabajo, etcétera, y que él pueda tomar nuevamente la selección peruana de fútbol, pero no es tanto así. Ricardo Gareca demostró no ser egoísta, ser un profesional que realmente le ha dado muy buenas indicaciones. Meneses y Ricardo Gareca han tenido su primera conversación referente a todo lo que viene a ser la selección peruana de fútbol, los jugadores que él dejó, y por qué con Ricardo Gareca y no con los demás entrenadores. Bueno, aparte que los demás entrenadores no se tomaron el tiempo de poder hablar con Meneses por el mismo hecho de que, bueno, cada uno también ya tiene un nuevo equipo. Y bueno, Juan Máximo Reynoso pudo hablar un poco con Meneses, sin embargo, después del partido contra Alianza Lima, pero no fue el momento adecuado, ya que recordemos que Juan Máximo Reynoso no ganó el partido y aparte que no ganó, hubo un problema. Luego de ese partido, Meneses se encontraba en el estadio, entonces no lo vio un momento oportuno para poder hablar con Meneses, entonces simplemente no ocurrió. Sin embargo, aquí se vienen nuevas cosas que obviamente te van a sorprender. Por ejemplo, el caso en este caso, el caso de Jorge Fossati, que bueno, Jorge Fossati es una persona ocupada que no se encuentra en Perú y es difícil de ubicarlo. De hecho, fuera de que él haya estado tanto tiempo en Perú, desde 2023 prácticamente hasta 2026, podemos tomar en cuenta una cosa. Y es que Jorge Fossati no da entrevistas y no cuenta sus cosas, o mejor dicho, es más reservado. Algo que a muchos no les gusta porque él, ser entrenador de la selección peruana de fútbol pasado, tiene en teoría un derecho de poder darlo. Claro, no es una obligación, eso sí. Sin embargo, por cortesía, sería bueno que lo mencione, pero aún
Así no pasará y bueno, Ricardo Gareca técnicamente fue el único entrenador que aceptó una reunión con Meneses y aparte también porque fue el que más lejos hizo llegar a Perú de los últimos años. Por esa razón, creemos que es una muy buena noticia que estos dos personajes se hayan reunido, el pasado y el presente, para conversar acerca del futuro. Es algo muy filosófico, pero es una realidad. Ricardo Gareca realmente tiene toda la intención de poder ayudar a la selección peruana de fútbol para poder mejorar a estar en una nueva etapa. Sabemos que el Tigre ya no es entrenador de la selección y dejó hace mucho de prácticamente estar como entrenador, pero siempre está para apoyarnos. Si te das cuenta, Ricardo Gareca desde lo más lejano ha apoyado a la selección peruana de fútbol más que inclusive cualquier presidente de la propia federación. Por esa razón podemos ver que ahí te das cuenta del interés que existe cuando realmente se quieren hacer las cosas bien. Pues Ricardo Gareca está haciendo las cosas muy bien y se nota el cariño que tiene por el pueblo peruano. Por esa razón es que Ricardo Gareca nuevamente, a pesar, porque muchos inclusive criticaron a Ricardo Gareca cuando se fue a Chile, lo vieron como una traición, pero tenemos que entender algo, esto es un profesionalismo, es una profesión y los entrenadores muchas veces van a irse a diferentes equipos, al igual que los jugadores. Igualmente Ricardo Gareca habló y comentó para él quién fue la selección que fue su casa, y obviamente fue Perú, por el mismo hecho de que vivió tantas etapas con Perú, que obviamente es difícil de borrar, es muy difícil de poder borrar tantos años trazados en simplemente en un corto tiempo. Perú nuevamente dejó una marca inmensa en Ricardo Gareca, un entrenador histórico en la selección peruana de fútbol, un entrenador que marcó mucha historia moderna en Perú. Y a pesar de que muchos criticaron a Ricardo Gareca en un principio porque, bueno, mencionaron que no era un entrenador que le gustaba preparar tanto el físico, fue el entrenador que tuvo mejor resultado. Y eso creo yo que no se discute, aparte que tenga la iniciativa de conversar con Meneses, hace entender que tiene todo el interés posible en ayudar a mejorar la selección peruana de fútbol, porque hay muchos entrenadores como Jorge Fossati en este caso que simplemente no quieren conversar, están ocupados, están en sus temas y obviamente nadie los culpa, no es su derecho, es digamos compromiso nada más si lo quieres hacer o no. Y bueno, eso ha sido mayormente lo que ha sacudido el día de hoy la noticia importante del fútbol, porque sí, Meneses y Ricardo Gareca tuvieron conversaciones, que eso es importantísimo para la selección peruana de fútbol, para mejorar todo lo que se viene haciendo, porque sí, Perú todavía tiene que reestructurarse, Perú tiene nombres escondidos que Ricardo Gareca en un principio habló y mencionó, pero nunca los mostró, porque fueron sus as bajo las mangas, que prácticamente nunca salieron a la luz por el mismo hecho de que, bueno, él dejó la selección muy pronto, después de, ya sabes qué, después del problema que pasó con Agustín Lozano, y no hubo el tiempo para poder conversar acerca de los nuevos jugadores que iban a llegar, y entre muchas cosas más que venían por hecho. Pero sí, tenemos que entender una cosa, es que Ricardo Gareca es el hombre que conoce los secretos del Perú, los secretos de la selección peruana de fútbol, más que inclusive cualquier otro entrenador que haya pasado por la propia selección. Inclusive me atrevería a decir que los entrenadores modernos de la selección peruana de fútbol es el más exitoso a nivel de selección con Perú, pues porque los demás entrenadores no pudieron hacer nada, eso es muy cierto. Y a pesar que, ojo, no estoy diciendo ni menospreciando el trabajo de los demás entrenadores porque me parecen excelentes, tanto Jorge Fossati, tanto digamos Juan Máximo Reynoso, me parecen excelentes entrenadores. Sin embargo, lo que es para ti y eso lo tenemos muy claro. Nos dimos cuenta que con Ricardo Gareca la selección sí funcionaba y con otro entrenador simplemente no, y eso es parte de la vida, hay cosas que son para ti y hay cosas que no. Por esa razón es que podemos entender una cosa: la selección peruana de fútbol no es un experimento y es un proyecto serio que tiene que evaluarse. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y comentar qué opinas de esta magnífica reunión entre estos dos entrenadores, entre estos dos cambios que se vienen por la selección peruana de fútbol. Si piensas que hará un gran cambio la selección peruana y todo lo que se viene para más adelante. No olvides suscribirte, like a este video que tenemos contenido todos los días.